Nuevamente un saludo a todos esos developers o potenciales developers. Ahora vamos a ver un poco cómo podemos extraer un concepto en C#. Veremos entonces cómo podemos aplicar el concepto o principio de abstracción. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos los proyectos de Visual Studio Code y creamos una nueva carpeta llamada Wargame. Vamos a tratar de hacer el ejemplo basado en la misma presentación teórica que vimos anteriormente. Entramos a la carpeta Wargame que hemos creado y ejecutamos la interfaz de línea de comandos de .NET para crear una nueva solución. Ahora vamos a abrir Visual Studio Code dentro de la carpeta Wargame. Solo como recordatorio, estamos con el sistema operativo Windows 10 y estamos usando el IDE Visual Studio Code. Vamos a abrir una terminal en esta nueva instancia de Visual Studio Code que hemos abierto y la terminal automáticamente se abre en la carpeta Race Wargame. Aquí vamos a ejecutar un comando de .NET CLI que nos permite crear un proyecto de tipo ClassLib y lo vamos a llamar wargame.lib. Allí pueden ver ustedes que se ha creado una carpeta wargame.lib con un contenido que es el contenido del proyecto ClassLib por defecto. Vamos a entrar a la carpeta wargame.lib y vamos a compilar. Vamos a ver que nos va a crear una carpeta bin. Allí lo pueden ver. Esta carpeta bin tiene todo el resultado de la compilación de nuestro proyecto. En la presentación teórica del principio de abstracción, el ejemplo lo hacía con dos clases concretas de infantería, infantería ligera e infantería pesada. Y se proponía extraer el concepto de cada una de las infanterías en un concepto más general, soldado. Vamos a colocarle como nombre a esta clase soldado. Bien, para que esta clase sea abstracta, necesitamos utilizar la palabra clave abstract justo antes de la palabra class. De esta forma le decimos en C# a una clase que es abstracta. Esto quiere decir que la clase no se puede instanciar directamente, debe ser heredada. Bien, vamos a definir los dos comportamientos que pusimos como ejemplo en la presentación teórica del principio de abstracción. Los dos comportamientos que pusimos como ejemplo eran caminar y correr. La definimos como protegida para indicar que solo la clase que herede a soldado la puede usar. Y le decimos que es abstracta para indicar que debe reescribirse o que debe implementarse. Void significa que no retorna nada. Es un método que simplemente se ejecuta de principio a fin. Bien, vamos a mostrar otra manera de abstraer un concepto en C#. En C# tenemos las interfaces. Las interfaces también nos sirven para extraer conceptos. Vamos a hacer exactamente la misma abstracción que hicimos anteriormente, pero en lugar de una clase abstracta vamos a hacerla con una interface. Para la interface no hace falta decirle que es protegida, debe ser pública obligatoriamente.
para estar en la interface y no necesitamos decirle que es abstracta. La interface ya entiende que va a tener que reescribirse una vez implementada. La clase abstracta se puede heredar, la interfaz se puede implementar, pero ambas terminan dando el mismo resultado. Terminan obligando a que se realice una implementación final del método caminar y correr. Como pueden observar, cuando extraemos un concepto, nos estamos enfocando solo en el qué hace, pero no en el cómo. El cómo lo hacemos en la implementación final. Una diferencia que existía entre la clase abstracta y la interfaz era que la clase abstracta permitía escribir un comportamiento por defecto, que luego podría ser reutilizado, reescrito o extendido por la clase concreta que lo implementase. Pero para la última versión de C Sharp, al parecer, esto cambió. Ahora la interfaz también puede hacer esto. Yo todavía no lo he probado con la interfaz. Nos queda pendiente para futuros videos. Podemos concluir entonces que hemos logrado extraer los conceptos de las diferentes infanterías en un concepto más simple, el concepto de un soldado, porque cualquier infantería es, antes que nada, un soldado. Caminar y correr, en este caso, son comportamientos que pueden tener cualquier infantería. Por ahora llegamos hasta acá y nos estamos viendo en la próxima práctica. Encapsulamiento. Hasta la próxima. Bien, nuevamente un saludo a todos. En esta oportunidad vamos a ver un concepto básico de encapsulamiento. Vamos a crear una clase llamada infantería ligera. Hacemos referencia al espacio de nombre de la raíz de nuestro proyecto. En este caso tiene el nombre de nuestro proyecto, wargame.ly. Y declaramos nuestra clase de infantería ligera. Vamos a tomar como ejemplo el mismo método al que hicimos referencia en la presentación teórica de encapsulamiento, el método disparar. Podemos decir que estamos encapsulando el método disparar porque vamos a esconder los detalles del comportamiento disparar en nuestra clase infantería ligera. La declaramos pública si queremos que cualquier clase la pueda utilizar. La declaramos privada si solo queremos que nuestra clase infantería ligera la utilice. Y también la podemos declarar como protegida, para que cualquier clase que herede de infantería ligera la pueda usar. Adicionalmente, también la podemos declarar como internal. De esa manera solo va a poder ser usada dentro de nuestro proyecto, en este caso wargame.ly. Vamos a volver a colocar el método en público y les comentaba que lo importante del encapsulamiento es que te permite esconder los detalles de una implementación. En este caso, vamos a esconder los detalles del comportamiento disparar, porque cualquier otra clase que utilice este método no tiene que saber cómo dispara. Lo que le interesa saber es que lo hace. En este video no vamos a escribir mucho detalle de este código, lo importante es entender o refrescar el concepto. Aquí podemos encapsular el comportamiento disparar, que para nuestra infantería ligera sería un proceso de disparar con armas ligeras. Vamos a crear otra clase ahora que va a ser la de nuestra infantería pesada. Vamos a copiarnos el mismo código, muy parecido.
Cambiamos entonces el nombre de la clase, mantenemos el mismo método disparar, pero en este caso el comportamiento disparar, el procedimiento sería algo diferente al de la infantería ligera, porque supongo que una infantería pesada seguramente manejaría un armamento un poco más pesado. Y de esta manera estamos siguiendo el principio de encapsulamiento. Tenemos el comportamiento disparar encapsulado tanto para nuestra infantería ligera como para nuestra infantería pesada. Saludos a todos. Vamos ahora con el concepto de herencia. He dejado las clases de infantería ligera, infantería pesada y soldado en blanco para ver más claramente el concepto de herencia. Vamos entonces a crear un método abstracto, disparar tal y como lo hicimos en la presentación teórica del principio de herencia. Declaramos el método como protegido para que solo lo pueda utilizar la clase que hereda de soldado y lo declaramos como abstracto para que se implemente obligatoriamente. La palabra abstracta le dice a Sechar que cualquier clase que herede de soldado debe implementar el método de manera obligatoria. Allí hemos declarado entonces el método disparar en nuestra clase abstracta soldado y ahora vamos a hacer que nuestra clase infantería ligera herede a la clase soldado. Nos ubicamos en nuestra clase de infantería ligera y con esta sintaxis le decimos que herede de nuestra clase soldado. Allí vemos que la clase nos marca un error y ese error que nos está marcando es porque debemos implementar de manera obligatoria el método disparar, ya que así lo declaramos. Al declararlo como abstracta, Sechar nos obliga a implementarlo en cualquier clase que le herede. Para terminar de implementar entonces nuestro método disparar, lo que tenemos que hacer es declarar su nivel de protección igual como lo hemos hecho en nuestra clase abstracta. Y por medio de la palabra override le indicamos a Sechar que estamos sobreescribiendo ese método, ya que lo estamos heredando de soldado. El nombre debe ser exactamente el mismo. Fíjense cómo desaparece el error de la clase infantería ligera. De esta manera estamos implementando el método disparar tal y como lo hicimos anteriormente, pero esta vez lo estamos haciendo a través de la herencia. Estamos siendo coherentes con nuestro modelo de infantería y soldado que estamos creando. Vamos ahora a hacer lo mismo en nuestra clase de infantería pesada. De esta manera, fíjense que ambas clases de infantería heredan de nuestra clase abstracta soldado y cada una puede hacer su propia implementación del método disparar. Supongamos ahora que necesitamos que nuestro comportamiento disparar tenga un comportamiento por defecto en nuestra clase abstracta. Tendríamos que reemplazar la palabra abstract por virtual. De esta manera podemos escribir un cuerpo de código para nuestro método disparar en la clase abstracta. Y cualquier clase que herede de soldado podría entonces reusar este comportamiento por defecto tal y como se escriba o simplemente extenderlo o también reescribirlo.
Lo siguiente que voy a hacer ahora es ir a la clase de infantería ligera y voy a mostrar cómo podríamos reusar un comportamiento existente en nuestro método disparar de la clase abstracta. Van a ver que esto es muy fácil. Voy a quitar la línea que se ha creado por defecto y con esta sintaxis base.shock estamos diciendo que queremos reutilizar el comportamiento que está escrito acá por defecto. La palabra clave base hace referencia a la clase que estamos heredando, que en este caso es nuestra clase abstracta soldado. Vamos a hacer lo mismo con nuestra clase de infantería pesada y de esta manera podríamos no solo sobreescribir completamente el método abstracto, sino que también podríamos reusar un comportamiento por defecto e incluso extenderlo. Para el próximo video veremos la práctica del concepto de polimorfismo. Un gran saludo para todos esos developers y potenciales developers. En este video vamos a ver un poco el concepto de polimorfismo, el principio de Poe que nos falta revisar en la práctica. Podemos observar entonces que tenemos nuestros métodos disparar en nuestra clase abstracta y en nuestras clases de infantería. Vamos a crear una nueva clase llamada War, llamada guerra, donde vamos a aplicar el concepto de polimorfismo. Declaramos nuestra clase pública guerra y creamos un método que lo vamos a llamar incursión o asalto. Este método va a pedir como parámetro nuestra clase abstracta soldado. Eso quiere decir que vamos a poder pasar como parámetro cualquier clase que herede de soldado, en este caso, cualquiera de nuestras infanterías, la ligera o la pesada. Y con esta línea vamos a hacer que nuestro soldado dispare, sea cual sea nuestro soldado, bien sea infantería ligera o pesada. Allí pueden observar que el método disparar no se mostraba porque está declarado como protegido, así que lo cambiamos a público, tanto en nuestra clase abstracta como en nuestras clases de infantería. Volvemos entonces a nuestro método incursionar o asaltar y ahora vemos que aparece el método disparar. Dentro del método asaltar o incursionar tenemos a nuestro soldado que dispara. Vamos a ver ahora cómo pasar nuestra clase de infantería como parámetro. Vamos a crear el constructor de nuestra clase guerra. Creamos aquí entonces el constructor de nuestra clase guerra y ahora vamos a invocar al método assault. A este método assault le podemos pasar cualquier clase que herede de soldado. No le podemos pasar nuestra clase abstracta porque las clases abstractas no pueden ser instanciadas. Tenemos que pasar cualquier clase que herede a nuestra clase abstracta.
Puede ser nuestra infantería ligera o nuestra infantería pesada. Vamos a pasar la infantería ligera. Fíjense, cómo le paso la infantería ligera, no da ningún tipo de error porque la infantería ligera hereda de soldado. Esto quiere decir que cuando se ejecute el método disparar, se va a ejecutar el disparar de nuestra infantería ligera. Ahora la cambiamos por la infantería pesada y vemos que tampoco da error, porque esta también hereda de nuestra clase abstracta soldado. Para este caso, entonces, el método disparar sería el de nuestra clase de infantería pesada. Esto es polimorfismo. Podemos pasar cualquier clase que herede de nuestra clase abstracta soldado y el método disparar va a tener el comportamiento según la clase que estemos pasando. Y de esta manera hemos culminado con lo básico de los principios de Poe. En los próximos videos estaremos viendo teoría y práctica de los principios SOLID.